hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos. En nuestros estudios de jueves, que de hecho son estudios muy informales que no se atienen a la programación estricta del desarrollo doctrinal de la iglesia. Y es bueno tener un espacio así. Ya sabemos que los domingos tenemos reunión, sea presencial o virtual. Los martes tenemos nuestro día institucional de oración, de intercesión. Para algunos quienes lo recuerdan, los martes a las 7 de la mañana hay un espacio de ayuno. La idea es que quienes están en ayuno puedan tener un tiempo de oración. Los miércoles tenemos el desarrollo institucional doctrinal de nuestra iglesia, el que nos provee toda la información bíblica acerca de la voluntad de Dios para los individuos, las personas, los ministerios y la iglesia. Y los jueves, siempre desde que comenzó la pandemia, lo hemos dejado abierto a muchos temas bien interesantes. Pudimos trasegar por algunos libros de la Biblia, pudimos hablar del Evangelio de Juan, hablamos también algo del Apocalipsis. Y ahora, en estos estudios de jueves, estamos en un espacio que alguna vez lo enseñamos como parte de la doctrina fundamental, y es el tabernáculo. Para ustedes, y qué bueno por esto, los que me lo han manifestado, ha traído mucha revelación a sus vidas. Sí, habían visto que en los tiempos de Moisés se había levantado un tabernáculo o una carpa o un campamento en el cual Dios quería habitar, y parte desde el Éxodo capítulo 25. Pero en la medida en que lo hemos ido estudiando, nos hemos encontrado con cosas bien interesantes. Primero, nos revela ese tabernáculo a una figura celestial. Es decir, tiene que ver con nuestro futuro allí, la esperanza nuestra de estar con Cristo por la eternidad. Recuerden que fue una visión que Dios le mostró a Moisés. Bueno, amados, tengamos en cuenta que no solo involucra la presencia de Dios en medio de los hombres, sino el ministerio sacerdotal de cada uno de nosotros. En el ministerio sacerdotal del tabernáculo, quienes estaban al servicio de todas las ceremonias, de todos los detalles y las ordenanzas, eran sacerdotes de nuestra categoría. Es decir, ungidos y revestidos de funciones especiales. Nosotros, de acuerdo al apóstol Pedro, somos ese sacerdocio santo, el sacerdocio especial que el Señor ha levantado, un pueblo santo. Pues bien, ya estuvimos paseándonos allá en ese desierto, camino a Canaán desde Egipto, en el campamento, atravesamos la puerta, entramos al lugar del atrio en donde estaba el altar de bronce, en donde estaba la fuente de bronce, en donde ocurría a la vista de todo el pueblo, así como el sacrificio de Jesús público, ocurría todo ese milagro del perdón de pecados por la sangre del Cordero. Pues bien, hace unos 15 días entramos, traspasamos el lugar, la cortina que dividía el atrio del lugar santo y nos deleitamos allí. La semana anterior íbamos a entrar al lugar santísimo y nos encontramos con el velo y pudimos estudiar algo acerca del velo y ver que un velo es algo que pone separación, pone distancia. En este caso, entre lo santo y lo profano, entre lo santo y lo común. Jesús representa el velo. Los colores y materiales de ese velo representan la persona de Jesús, la obediencia, el señorío, su realeza, la santidad en el blanco lino fino y también en el carmesí, la sangre derramada por nosotros. Y recordamos entonces de Juan 14:6, ese versículo insignia cristiano: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. Y cuando Él entrega el Espíritu, el velo es rasgado de arriba hacia abajo y entonces abre el camino para que podamos entrar en la presencia de Dios, cosa que no era posible, sino por la figura de Moisés y el sumo sacerdote. Pues bien, hoy ya tenemos acceso
al lugar santísimo. No sé los pensamientos que pudiera tener el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo. Yo quiero pensar que los ojos de todo Israel, de los levitas, de los sacerdotes, estaban sobre él mientras él caminaba, llevando en su mano una tacita con la sangre del cordero que había sido ofrecido para Dios. Vestido con sus atuendos y ornamentos sacerdotales, con el efod, con el pectoral, con las piedras de engaste, con la mitra y la cinta sobre la mitra que decía Santidad a Jehová. Pues bien, él entra de una manera lenta y pausada porque debe tener un gran temor, porque se va a encontrar con Dios cara a cara. Hay un celo en su vida. Ha sido designado desde antes de nacer para ser sumo sacerdote. Ha sido apartado para entrar en la presencia de Dios. Eso no se le permite a cualquiera. Mi hermano, tú y yo somos privilegiados por tener ese, entre comillas, derecho, no ganado por nosotros, sino a través de la sangre de Jesucristo, como lo leímos aquí, teniendo ahora libertad de entrar en el lugar santísimo. Y les estoy citando Hebreos capítulo 10. Y lo quiero repetir para que atravesemos ese lugar enmarcado por esas columnas de donde colgaba el velo. Y lo leíamos así, y ustedes lo recuerdan. Y es más, lo tienen allí, en donde dice, y estoy en Lucas, perdón, en Hebreos, en el capítulo 10. Voy a leerles esta versión, en donde dice, así que, amados hermanos, nueva traducción viviente, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través del velo al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Si usted se devuelve al capítulo 9, va a encontrar el sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec y lo compara con el sacerdocio levítico. Y entonces dice, nosotros, sacerdocio, no del orden de Aarón, sino del orden de Melquisedec. Y tenemos que volvernos al Génesis para saber quién es ese tal Melquisedec. Y Melquisedec es ese sacerdote que salió cuando Abraham venía de derrotar a los reyes para rescatar a su sobrino. Y entonces, cuando Abraham se encuentra con aquel hombre, se postra. Estaba delante de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, rey de paz. Y es una de las teofanías, una de las figuras de Jesús. Y le dio los diezmos de lo que había recogido del botín. Y siempre se preguntaban, ¿quién era esa figura superior a Abraham, llamado por Dios para que el mismo patriarca le hubiese ofrecido reverencia y hubiese reconocido su autoridad? Pues no era nada más ni nada menos que esa figura de el Hijo de Dios. Y ahora en Hebreos nos muestran esa figura del sacerdocio santo según Melquisedec, Jesús, del cual nosotros hacemos parte. Y entonces, de acuerdo a eso, cuando dice que tenemos ahora en el versículo 20, en el versículo 21, un gran sumo sacerdote que gobierna de la casa de Dios, continúa, versículo 22, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, puesta nuestra conciencia, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes, versículo 23, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa.
Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, no dejando de congregarnos como lo hacen algunos, sino animándonos unos a otros y sobre todo, ahora que vemos que el día de su venida se acerca. Bien, aceptemos la invitación. Entremos ahora al lugar santísimo con la conciencia limpia, sabiendo que la sangre del Cordero nos ha limpiado. ¿Me permites orar para invitarte a que pasemos a ese lugar resplandeciente, lleno de la santidad y la gloria de Dios? Mi amado Señor y Dios, cada vez entendemos más el privilegio de presentarnos ante ti con una conciencia y un corazón limpio, no por nosotros mismos, sino por la obra perfecta de Jesús en la cruz. Todo este tabernáculo, lo que representaba, que hoy es la esencia, era esta relación que tenemos. Tú le dijiste a Moisés: hazme una tienda, un tabernáculo, porque quiero vivir en medio de ellos. Pero Señor, era claro que no iba a haber una relación y una cercanía. Ella sería posible después que ese tabernáculo, tipo de Cristo, hubiese entregado su vida y su sangre en la cruz, para que hoy nosotros, su pueblo, podamos decirle: Señor, ven y habita en medio de nosotros. Y esta palabra y esa entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo nos muestra el privilegio que hoy tenemos, el privilegio maravilloso del sacerdocio santo para entrar en tu presencia. Permítenos discernir y sobre todo tener el celo que tenía el sumo sacerdote por tu presencia. El temor santo y reverente por saber que estaríamos delante cara a cara del Santo de Santos. Que cada vez que vayamos a presentarnos delante de ti, recordemos pasar primero a través de la sangre del Cordero, a través de la fuente de bronce, cuya agua limpia nuestros cuerpos y nuestro espíritu. Y ahora sí, permítenos entrar, Señor, a este lugar maravilloso, en donde habita tu gloria y tu santidad. Gracias, amado Señor. Aleluya. Aleluya. Mis amados hermanos, no es una clase, es la revelación de lo que implica estar en la presencia de Dios. No hemos tenido el cuidado por esto. Hemos sido descuidados en esto. Pues bien, estamos delante de la presencia del Señor. Allí que podemos ver, todo es oro puro. Y allí está. Vemos el arca, que fue llamada el arca de la presencia porque su presencia habitaba allí. También el arca del pacto porque sobre ella, sobre la cubierta, se derramaba la sangre del cordero inocente. En aquel tiempo, un cordero, un macho cabrío, pero en la esencia, en la realidad, la sangre del Hijo de Dios, la sangre del nuevo pacto, pacto que nos cubre a nosotros hoy. Por eso se llamaba el arca del pacto también. Pero también se le llama el arca del testimonio, porque en ella, allí adentro de ese cofre de madera de acacia incorruptible, como lo es ese tipo de madera, enchapado, recubierto de oro puro, se encuentran 3 elementos que testifican, dan testimonio del carácter de Dios. 1, la vara
que le floreció a Aarón. La vara es tipo de autoridad, del respaldo de Dios sobre sus hijos, sobre sus ungidos. Un día, las cabezas de las tribus de Israel confrontaron a Moisés y a Aarón diciendo: ¿por qué Dios se va a manifestar solo a través de ustedes? Nosotros también somos del pueblo. Y venían con sus varas como representantes de autoridad de sus respectivas tribus. Y entonces Dios le dijo a Moisés: pues bien, la vara es tipo de mi respaldo, dejarán sus varas y mañana la vara que haya florecido es sobre la cual yo me manifestaré. Y al otro día la vara de Aarón había florecido. Una vara que no estaba sembrada, no tenía raíz, un pedazo de madera, y ahora estaba llena de hojitas y de flores. Y entonces todos entendieron y se postraron que la autoridad de Dios, la autoridad delegada de Dios reposaba sobre ese sacerdote. Y ahora, allí, dentro del arca del testimonio, reposaba esa misma vara. No era una réplica, era esa vara. Pero también nos muestra, testifica la voluntad, la mente de Dios a través de las tablas de la ley. Allí estaban las piedras en donde el dedo de Dios escribió y fueron entregadas a Moisés las leyes de Dios, esos 10 mandamientos, la voluntad escrita de Dios, y nos muestra el corazón de Dios, el carácter de Dios. Pero también reposaba en esa arca del testimonio una taza con el maná, comida dada por Dios, tipo de la provisión, tipo del cuidado, tipo de la protección que ha tenido y tendrá Dios sobre los suyos. De una manera milagrosa del cielo descendió. Por eso hasta el día de hoy, nosotros, sus hijos, su sacerdocio, confiamos en que en los momentos de escasez y dificultad, los cielos se abrirán y como descendió el maná, vendrá sobre nosotros lo necesario. Pues bien, allí reposaba la vara, la ley y el maná. Y una cubierta de oro puro, llamada el propiciatorio, sobre la cual la sangre del cordero era vertida. Y Dios veía si esa sangre había cumplido con todos los detalles ceremoniales. Si era de un cordero santo, primogénito y apartado. Porque la orden era expresa, no era cualquier animal. Tenía que ser el primero que había nacido de su madre. Pues bien, esa sangre era rociada. Y entonces, si era propicia, es decir, si cumplía con todo, el pecado del pueblo era perdonado. Y entonces alguien había tenido que morir y su sangre ser derramada para que el pecado del pueblo fuera perdonado. Bien, pero cubriendo esa gloria, protegiendo esa gloria, estaban los querubines. Allí los ven. Dice la palabra, le ordenó Dios a Moisés: harás 2 querubines en oro, sus caras se mirarán y sus alas cubrirán el propiciatorio. ¿Recuerdan que en el velo también había querubines bordados en oro? Los querubines son protectores. Los querubines guardan la gloria de Dios. Nos recuerdan que una vez, cuando el hombre vivía en comunión, relación perfecta con Dios, el hombre falló y fue expulsado de la presencia de Dios fuera del lugar santísimo. Y Dios puso allí querubines para cuidar
que el hombre no volviera a entrar en la presencia de Dios. Y continuamente una espada encendida se movía. Allí están los querubines guardando esa gloria de Dios. Están guardando de una manera santa todo lo que implica nuestro Señor, Dios y Rey. Eso es lo que hay en el lugar santísimo. Pero ahora déjenme que les exponga esto. El único día en el año que el sumo sacerdote se presentaba allí en ese lugar era el día de la expiación. ¿Lo recuerdan? Levítico capítulo 16. Comienza con una situación fortuita. Bueno, fortuita no, de juicio. Cuando Nadab y Abiú, hijos del sumo sacerdote, habían entrado de una manera descuidada, sin celo ni temor de Dios, a ofrecer cualquier tipo de adoración. Tomaron sus incensarios y pusieron fuego extraño, no el fuego que continuamente estaba ardiendo en el altar, sino un fuego traído, quizá de un asado o de cualquier otro carbón que habría por allí dando calor o algo. Y cuando pretendieron levantar incienso, descendió fuego del cielo sobre ellos y murieron. Y comienza la descripción del día de la expiación, el único día que este hombre podía entrar. Escuchen los detalles. Voy a leer algunas porciones del Levítico 16, que la hemos leído y la hemos estudiado, pero teniendo en cuenta otras cosas. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que lo explicábamos hablando de la expiación en general. Hoy lo hacemos desde el mismo lugar santísimo, desde el tabernáculo y los detalles de lo que allí pasaba. Pues bien, Levítico 16. Dice así, y ustedes tienen sus Biblias, por ahora escúchenlo. Aleluya. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Dios y murieron, diciéndole, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, es decir, al lugar santísimo, delante del propiciatorio del arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entraron en el santuario con un becerro de expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá túnica santa de lino y todas las vestimentas, recuerdan, el efod blanco que tipifica la santidad. Y entonces hará traer a Aarón, versículo 6, el becerro de la expiación que es suyo, para la reconciliación suya y de su casa, y después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Pues bien, me adelanto. Versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante de Dios, y en sus manos el perfume aromático y molido. Y entonces, ahora sí, traspasará el velo, entrará con el incienso, el perfume en sus manos, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que estará sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo, como ven en la figura, hacia el propiciatorio al lado oriental. La esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Versículo 16, estoy saltando para que vean la grandeza de esa ceremonia. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Recuerden, este hombre está trayendo el pecado del pueblo. Y entonces, para él entrar necesita purificar
con incienso, ¿ya lo recuerdan? Son las oraciones, con perfume, que es la adoración, para que no muera, porque llevará el pecado del pueblo. Así purificará el santuario de todos los pecados. Y voy a dedicarle un tiempo a hablarles de 6 palabras hebreas del Antiguo Testamento que hablan de pecado. No es solo un pecado, habla de desobediencia, de inmoralidad, de perversión, de mentira. Cada palabra con su significado y cada uno de esos pecados expuestos son los que el sumo sacerdote está limpiando aquí. Pues bien, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, hará traer el macho cabrío vivo. Si leen completo entenderán que se trataba de 2 machos. Versículo 21. Escuchen esto. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de Israel, sus rebeliones, sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Confiesa el pecado de Israel. Ustedes recuerdan qué pasó con Jesús cuando estaba en la cruz y dijo: Elohim, Elohim, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Porque en ese momento se estaban confesando los pecados del mundo sobre las cabezas, sobre la cabeza del Cordero Santo, y estaba lleno de pecado. Era este momento. Esto estaba pasando allá en el desierto, pero estaba apuntando a 2500 años adelante, cuando el Hijo de Dios llevara tu pecado y el mío, el pecado de la humanidad. Oh Señor. Y aquel macho llevará todas las iniquidades. Versículo 23. Después vendrán al tabernáculo, se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto para la expiación del pueblo y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Oh. Versículo 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Esto era, amados, el día de la expiación. Esto era lo que tenía sentido en el tabernáculo. Un tabernáculo que en aquel tiempo los israelitas, los sacerdotes, y aún en tiempos de profetas y reyes, creyeron que esto era todo. Muy pocos llegaron a entender que esta era una figura profética cumplida en el auténtico tabernáculo, en el santuario de Dios, en donde el Cordero Santo se entregó y el sacerdocio de hoy ministra en su presencia. Esta es nuestra realidad. Mis amados, muchas gracias por todo este tiempo y ya tendremos el próximo jueves un nuevo tema bien interesante. A menos que ustedes propongan un tema, una situación o tengan preguntas sobre esto. Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga.